Buenas tardes a todos desde Lima, Perú. Hoy miércoles 16 de diciembre tenemos el gusto de tener presente nuevamente a la doctora Andrea Sánchez Aldías desde Montevideo, Uruguay, quien es doctora en biología, magíster en física, licenciada en astronomía y docente en educación secundaria y de la Universidad de la República de Uruguay, con interés en astrobiología y divulgación científica. Hoy la doctora Andrea nos va a dar la interesante charla denominada Otros Soles, Otros Mundos. Agradecemos también, como siempre, como todas las semanas, a la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien gentilmente nos proporciona su plataforma Zoom para hacer posible este ciclo de charlas. Muchas gracias y adelante, Andrea. No, por favor, gracias a ustedes por esta segunda invitación a tener un ratito de charla sobre temas de astronomía. Bien, como decía Manuel, la idea de hoy es hablar un poquito de exoplanetas. Y el título que elegí para esta charla es justamente Otros soles y otros mundos. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver el porqué de ese título. Y bueno, la representación gráfica, esa imagen que aparece allí, supongo que la mayoría la conocerán, pero es la escena emblemática de la Guerra de las Galaxias con Luke Skywalker caminando por su planeta natal, Tatooine, en el atardecer con dos soles presentes. Creo que todos hemos disfrutado de esta película, digo, y bueno, y es como un primer acercamiento lúdico, digamos, a este tema. Bien, y yo les decía que por algún motivo había elegido este título de Otros soles y otros mundos, y es un poco en reconocimiento a la figura de Giordano Bruno. Giordano Bruno, poco antes de 1600, había planteado, había desafiado toda esa lógica aristotélica de que estábamos en el centro de todo, y planteó, en un tratado bastante extenso, pero donde se rescatan estas tres expresiones, que a criterio de él existían innumerables soles, que en torno a esos soles giraban innumerables tierras, y que esas tierras, esos mundos, debían estar habitados por seres vivos. La historia de Giordano Bruno es una historia de alguna manera similar a la de Galileo Galilei, en el sentido de que, bueno, es severamente sancionado por ese planteo. A diferencia de Galileo, no puede, se somete a un juicio llevado a cabo por la Inquisición, y termina muriendo en la hoguera defendiendo sus postulados. Cabe destacar que la posición de Giordano Bruno no es una posición, él no argumenta de manera científica, argumenta desde el punto de vista cuasi filosófico. Pero eso no quiere decir que no haya una validez y una lógica inapelable en sus planteos. Bien, en 2019, saltamos del 1600 al 2019, el premio Nobel de Física, un premio Nobel que venía como demorado, digamos, en el sentido de que todos pensábamos que se iba a dar antes, es para Mayor y Queloz, dos astrónomos. También es compartido con otro astrónomo que trata sobre cosmología, pero en este caso, está hoy como difícil esto, en este caso a Mayor y Queloz se lo dan por el descubrimiento de un exoplaneta que orbita una estrella de tipo solar. Esta, que está acá, es la representación artística de ese sistema. Por algún motivo esto está teniendo vida propia. Es la representación artística de ese sistema de 51 del Pegaso, donde aparece la estrella y aparece este planeta, que si bien no es la primera vez que se comunica la existencia de un planeta que orbita en torno a una estrella que no es el Sol, es la primera vez que se produce un anuncio que es la respuesta a lo que se estaba buscando. Y ahora les voy a explicar por qué. Una cosa que es importante es ponernos de acuerdo
en cuándo estamos hablando de planetas y cuándo estamos hablando de otros objetos. Un planeta básicamente es un objeto, en principio, que orbita alrededor de una estrella, que gira alrededor de una estrella, y que no excede las 13 masas de Júpiter. O sea, si tomamos la masa de nuestro planeta Júpiter y la multiplicamos por 13, ese sería la masa, el límite de masa, la masa máxima para hablar de un planeta. Si no, estaríamos hablando de otro objeto que se denominan enanas marrones. Y yo les decía, bueno, es la primera vez en 1995 cuando Mayor y Kellos anuncian el descubrimiento de este sistema de 51 del Pegaso, a través de una detección por métodos indirectos, y en respuesta a algo que se estaba buscando. Allá hacía años que se había comenzado con la búsqueda de planetas extrasolares o exoplanetas, y es importante esto que señala acá la Academia Real de Suecia, que es quien otorga el premio Nobel, que dice que descubrieron un planeta que está orbitando una estrella de tipo solar. ¿Por qué? Porque, bueno, como muchas veces hacemos en la investigación científica, e incluso en nuestra vida cotidiana, cuando queremos resolver un problema, buscamos resolverlo con herramientas que ya conocemos, o en un escenario que para nosotros suena lógico. Hasta que Mayor y Kellos comunican el resultado de este exoplaneta, el único o los únicos planetas que conocíamos eran los planetas de nuestro sistema solar. Y en nuestro sistema solar los planetas orbitan el Sol. Por lo tanto, la búsqueda de planetas extrasolares se estaba realizando en torno a estrellas que fueran muy similares a nuestro Sol. ¿Qué quiero decir con esto? Que la masa de la estrella fuera una masa similar a la masa del Sol. La charla pasada, cuando hablábamos de Marte, usé este esquema para explicar un poquito cuál es la teoría actual de formación del sistema solar, y yo les comentaba, bueno, todo esto parte de una nube interestelar, un conglomerado de gas y polvo, que se va aplanando, va formando un disco. En el centro del disco se encuentra la estrella, y alrededor, con el material que va sobrando de la formación de la estrella, se terminan de formar los planetas. Este modelo, que se conoce como modelo estándar de la formación del sistema solar, es un modelo que, como cualquier modelo teórico, se venían buscando pruebas que respondieran a la pregunta, bueno, ¿es correcto? Y habíamos hablado también de que en este disco, cuando ya se están formando lo que se conocen como planetesimales, los precursores de los planetas, la variación de la temperatura, a medida, aquí en el cero estaría la distancia cero, o sea, el Sol, y hacia aquí nos estaríamos alejando de la estrella, y acá la temperatura. En función de la distancia a la estrella, los materiales que era esperable que hubiera en los planetas. O dicho de otra manera, el tipo de planetas que esperamos, si este modelo es correcto, encontrar. Bueno, en nuestro sistema solar, más cerca del Sol, están los planetas más rocosos, más densos, de menor tamaño, de menor masa, y a partir de la distancia de Júpiter al Sol, a partir de 5 unidades astronómicas, aparecen los gigantes gaseosos, los planetas mayores, los planetas con más masa y con una composición fundamentalmente gaseosa. Entonces, como que partimos de esto de, bueno, estamos buscando planetas que giren en torno a otras estrellas. El principio de la búsqueda fue en estrellas similares al Sol, y que además eran una buena forma de validar el modelo sobre la formación del sistema solar que actualmente consideramos válido. Bien, algo que es absolutamente maravilloso, hay videos
esto es una imagen del telescopio espacial Hubble, tomando una región de la nebulosa de Orión. Fíjense que este tamaño que está acá, yo no sé si ustedes pueden ver cuando yo muevo el mouse, el otro día podían, así que supongo que hoy también, esta distancia son 500 unidades astronómicas. O sea que esta estructura, por ejemplo, que está acá, si lo comparamos con esta distancia, es 500 veces, tiene el tamaño de 500 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Hay composiciones de estas imágenes que van formando un video y que van haciéndonos como adentrar en la nebulosa de Orión. Es un video un poquito extenso, por eso yo no lo voy a utilizar hoy, pero es altamente recomendable porque en el interior de la nebulosa de Orión se encuentran estas estructuras. Y así a priori no dicen mucho, pero cuando interpretamos en realidad qué son sistemas planetarios que se están formando. En el caso de esta estructura que está acá, sería el equivalente a esa etapa voy en un minuto para acá, estaría entre acá y acá, ¿no? Ya colapsó una porción de la nube y va camino a ser un disco. O sea que estamos viendo nacer un sistema solar, por llamarlo de alguna manera. Acá hay otra estructura que también está muy enriquecida en polvo y en gas alrededor de la zona central, y esta estructura que está acá es muy interesante en el sentido de que, yo no sé si logran apreciar, pero en el centro se ve un objeto muy luminoso y alrededor se ve un área totalmente oscura. Cuando nosotros observamos, esto es una imagen en el visible, o sea, es una observación con un telescopio en el visible. Cuando nosotros observamos una región oscura dentro de una nebulosa, las nebulosas básicamente son gas y polvo. Es porque esa zona está limpia de gas y polvo y está ocupada por algo que no podemos distinguir. ¿Cuál es la interpretación de esto? Es que acá tenemos a la estrella, recién nacida, por decirlo de alguna manera, en los inicios de su emisión de energía, y alrededor de esta estrella tenemos ya toda esta zona limpia de gas y polvo. Y si miramos una vez más, perdón que voy para adelante y para atrás, si miramos una vez más el esquema de formación del sistema solar, cuando el disco protoplanetario, el disco que después iba a dar lugar a los planetas, se limpió, dejó de estar lleno de gas y polvo, fue porque ese gas y polvo pasó a formar parte de los planetas. O sea que esta última estructura que les estaba mostrando está en esta etapa. Se limpió todo este gas y polvo y el material fue a parar a planetas. ¿Qué es lo que ocurre? Que es mucho más sencillo cuando observamos distinguir el gas y el polvo iluminado por estrellas que se están formando que distinguir objetos puntuales como planetas. Por lo tanto, acá solo estaríamos distinguiendo la estrella central y toda esta zona negra, limpia de gas y de polvo, ya eventualmente podría estar ocupada por planetas. Y eso nos lleva a una pregunta, bueno, pero entonces, ¿todas las estrellas cuando se forman tienen a su alrededor planetas? Estadísticamente, a través de modelos, se pensaba que, bueno, la mitad sí y la mitad no. Después, con los descubrimientos de las distintas misiones de búsqueda de planetas extrasolares, nos hemos vuelto bastante más optimistas al respecto. Pero recuerden que entonces tendríamos acá ya un sistema solar como ya formado, acá con un disco alrededor, y cuando hablamos de discos, un espaldarazo que había recibido el modelo estándar de formación del sistema solar había sido en 1985, que no es esta imagen, pero sí es este disco, un disco de polvo alrededor de una estrella, de la estrella Beta Pictoris.
Lo que se había hecho en ese momento es se había usado un coronógrafo, es decir, generado como una especie de eclipse artificial, donde se tapa la estrella y se observa lo que hay alrededor. Desde 1985 se sabía que alrededor de la estrella Beta Pictoris había un disco, como el disco que en su momento pudo haber tenido o tuvo nuestro sistema solar. En esta imagen que les estoy mostrando ahora, que no es una imagen en el visible, esto es una superposición de infrarrojo y de radio, aparece además otra sorpresa, que es, acá aparece un objeto B y un objeto C, que vamos a ver después, son planetas que están orbitando en torno a la estrella. O sea que Beta Pictoris, en dos instancias diferentes de tiempo, da un espaldarazo a la formación o al modelo de formación de nuestro sistema solar. Por un lado, cuando se descubre el disco a su alrededor, cuando se puede observar, y muchísimos años más tarde con la presencia de exoplanetas. Bien, y yo ya hablaba un poquito de dónde buscar. Cuando queremos buscar exoplanetas o planetas extrasolares, cualquiera de las dos acepciones es correcta, tenemos que pensar dónde buscar y qué buscar. Uno de los criterios ya lo habíamos discutido, que era busquemos en estrellas que sean similares a nuestro Sol. Y otro criterio, que no es un criterio que surja de que un lugar es mejor que otro, sino que surge de las limitaciones tecnológicas, es en lo que acá habla de que estamos como cazando, capturando, buscando encontrar planetas extrasolares en la vecindad del Sol. Dice, bueno, la mayoría de los planetas que se han encontrado, hasta ahora, en realidad esto no es de hace unos 5 años más o menos, están dentro de una distancia de 300 años luz de nuestro Sol. Esto, insisto, no es un criterio por el hecho de que la vecindad solar sea un mejor lugar que cualquier otro lugar de la galaxia, ¿sí? Salvo el núcleo. El núcleo galáctico no es un buen lugar para encontrar planetas. En los brazos espirales de la galaxia, cualquier lugar es igual de oportuno para buscar. ¿Qué ocurre? Tenemos las limitaciones tecnológicas. Entonces, la mayoría de los resultados que se obtuvieron solamente pertenecen a esta pequeña región con límite 300 años luz, límite de distancia del Sol. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ustedes imagínense que no hemos buscado en el resto de la galaxia. Cuando digo hemos, me refiero a la humanidad. Toda esa estructura de brazos espirales no se ha recorrido, no se ha buscado, no se ha testeado. Entonces, todo lo que se ha encontrado, que es mucho, está solamente en esa pequeña zona. Si nosotros extrapoláramos la cantidad de planetas extrasolares que hay en la galaxia, se multiplicaría por un factor enorme. Bien, y yo les decía que Mayor y Queloz, cuando publican el descubrimiento en 51 del Pegaso, lo publican indicando que hicieron una detección indirecta de un planeta extrasolar. Y eso nos lleva a hablar de los métodos de detección, cómo se detectan los planetas extrasolares. Salvo uno, que es el más evidente, que es la observación visual, el poder ver el exoplaneta, todos los demás son métodos indirectos. Y muchas veces lo que ocurre es que una detección por un método luego se confirma por otro método. Para que tengan idea de cómo ha avanzado toda la estructura de búsqueda de planetas extrasolares, esto es a julio del 2015, pero en realidad este mapita que organiza los métodos de búsqueda no se ha modificado en absoluto. Acá están todos los métodos de detección con todas las variantes para cada uno
y considerando cosas como, por ejemplo, si pensamos en la astrometría, que es un método en el que yo no voy a entrar porque no ha sido demasiado exitoso. La astrometría básicamente es buscar, determinar pero con una excelente precisión, la posición de una estrella en el cielo y ver si tiene un movimiento anómalo y adjudicar eso a la presencia de uno o más compañeros planetarios. Pero si consideráramos ese método, que es un método válido, no ha sido el más exitoso, pero sigue siendo válido, ya ven que se bifurca en el óptico, o sea, en la medida de la posición de la estrella a nivel de óptico o de radio, y dentro de óptico desde tierra o desde el espacio, y así sucesivamente. O sea que hay muchísimos métodos, los básicos son 4 o 5, pero cada uno a su vez tiene subdivisiones, y cada uno de ellos va a ser más exitoso o más adecuado en función de lo que estemos observando. Si queremos buscar planetas de 10 masas de Júpiter, bueno, en principio casi todos los métodos servirían. Si queremos buscar planetas de la masa de la Tierra, ya ven que hay un montón de métodos que se quedan por el camino, que hasta acá no llegan, ¿sí? Entonces, quería mostrarles este abanico de posibilidades, este abanico de intentos que se han hecho, de opciones que hay, pero básicamente nos vamos a concentrar en algunos de ellos. Simplemente por un orden temporal, digamos, voy a mencionar primero el de la velocidad radial. ¿En qué consiste el método de la velocidad radial? Si nosotros miramos desde la Tierra, por supuesto que esto es un esquema, acá no hay nada a escala. Si miramos a una estrella, cualquiera, y esa estrella tiene un compañero planetario, nosotros solemos decir, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol. Si nosotros planteáramos la segunda ecuación de Newton para el movimiento, veríamos que en realidad el Sol y la Tierra, los dos, se están moviendo alrededor de lo que se denomina el centro de masa del sistema. Y a ustedes ahí podrían decir, pero Andrea, toda la vida dijimos que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cómo ahora decimos que el Sol también se está moviendo en torno al centro de masas? ¿Qué ocurre? Normalmente la diferencia entre una estrella y los planetas, él o los planetas que orbitan alrededor de ella, la diferencia de masa es tan grande que el centro de masa queda dentro de la estrella. No es el centro de la estrella, pero queda dentro de la estrella. Por lo tanto, a todos los efectos prácticos podemos decir que el planeta orbita la estrella. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos analizar en detalle ese movimiento? Si el planeta que está girando alrededor de la estrella es suficientemente masivo, desplaza un poquito el centro de masas. Y eso hace que la estrella tenga un movimiento hacia, ven que acá dice tirón gravitatorio, hacia el exoplaneta, cuando el planeta se encuentra acá. Cuando el planeta sigue en su órbita y pasa a esta otra posición, el tironeo es hacia este lado. O sea, ven que acá la estrella está como en amarillo intenso y acá hay como una movida de la estrella hacia un lado y una movida hacia el otro. El centro de masa del sistema se está desplazando. ¿Qué ocurre? Cuando observamos esa estrella, si la observamos a través de la espectroscopía, a través de un espectroscopio, podemos ver que las líneas espectrales, cuando la estrella se aleja, cuando digo se aleja estoy diciendo que el centro de masa del sistema se mueve muy poquito, pero se mueve, entonces vemos que hay un corrimiento hacia el rojo. Cuando se acerca a la Tierra, vemos que hay un corrimiento hacia el azul.
Esto es básicamente lo que se conoce como el efecto Doppler. Es el mismo efecto que utilizó, por ejemplo, Hubble para darse cuenta que los objetos en el universo se alejaban unos de otros. Pero en este caso lo interesante es que como el planeta va a tener una órbita alrededor de la estrella, hacia el rojo y hacia el azul, hacia el rojo y hacia el azul, se va a repetir cada un cierto periodo de tiempo. Y se puede traducir a través de las ecuaciones del efecto Doppler a esto, a lo que se llama una curva de velocidad radial. Si ustedes ven esto acá, dice velocidad radial en metros por segundo, y acá hay un ángulo que es la fase, pero podría perfectamente ser el tiempo. Entonces, lo que se ve es que la velocidad de la estrella cambia, sube, baja, vuelve a subir. Esto que yo les comentaba hoy, no es que haya un corrimiento al rojo porque la estrella se está alejando. Hay un corrimiento al rojo y al azul, al rojo y al azul. Hay una situación periódica. A través de las observaciones, esta es una gráfica original de un artículo, cada puntito es una observación y estas barritas son las barras de error. Si ustedes las ven, se darán cuenta de que, por ejemplo, este punto está bastante por abajo de la gráfica, que las barras de error son bastante significativas, pero aún así se puede reconstruir una curva de mejor ajuste. Y con esta curva de velocidad radial, a partir de la distancia entre dos máximos, entre acá y acá, se puede deducir la órbita del planeta. Por ejemplo, yo les decía, acá abajo perfectamente podría estar el tiempo. Bueno, esta distancia equivaldría a la mitad del período del planeta. Y esta profundidad, por decirlo de alguna manera, que se conoce como amplitud, está asociada a la masa del planeta. Cuanto más masivo es el planeta, más tironeo gravitatorio va a ser a la estrella, por lo tanto, más va a ser el corrimiento hacia el rojo y hacia el azul, y eso se va a reflejar en la gráfica de velocidad radial. Este es el artículo original, el que les valió el premio Nobel a Meyer y Queloz, y la gráfica que yo recién les mostré es la gráfica que ellos muestran en ese artículo. Por supuesto que hacen todo el análisis de esa gráfica, de las fuentes de error. Bueno, yo no los voy a aburrir con eso. Pero llegan a un resultado que desconcierta un poquito, porque les dice, bueno, en realidad lo que nosotros encontramos, si es que es un planeta, vuelvo a repetir que este método es indirecto, es un planeta muy masivo para estar a la distancia que está de la estrella. Entonces acá quería mostrarles dos gráficas que están asociadas al método de la velocidad radial. Este es el caso, por ejemplo, de 51 del Pegaso. La curva es una curva bastante amable, por decirlo de alguna manera. Si bien hay puntos que están por fuera, vuelvo a repetir, si vemos lo entero, digamos, el trazo entero, el trazo continuo, que es el que mejor ajusta todos los datos, es un trazo amigable. Es fácil dentro de lo que puede ser el procedimiento, deducir el período del planeta, y a través del período y la ley de Kepler se puede deducir la distancia. A medida que se avanzó con este método de la velocidad radial, empezaron a aparecer otras cosas. Por ejemplo, para Epsilon Andrómeda aparece este tipo de curva de luz. Si ustedes miran esto y miran esto, dicen, oh por Dios, acá está pasando algo raro. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo esto tan bonito así, es porque que en realidad, por si a alguien le interesa, se puede modelar por lo que sería la función trigonométrica de seno de una variable.
estoy considerando o deduzco de que tengo un planeta orbitando a la estrella. Y además tiene que tener la condición de que la órbita tiene que ser una órbita circular o de baja excentricidad. Cuando aparecen órbitas que son excéntricas, por darles un ejemplo, el otro día hablábamos de Marte. Bueno, Marte en realidad está por debajo de estas técnicas de detección. Pero si si Júpiter tuviera la excentricidad de Marte, esta curva de ajuste no sería esta curva tan bonita, tan sinusoidal, sino que aparecería como lo que se llama como un diente de sierra. ¿Qué pasa con esta? En realidad estas, si nosotros miramos estas estructuras, son todas estructuras que si bien están comprimidas y formando un patrón más complejo, se acercan a la forma sinusoidal. Es como si nosotros pusiéramos varias funciones una arriba de la otra para ajustar los datos. ¿Cuál es la interpretación de esto? Y seguramente ya la dedujeron, que en este sistema hay más de un planeta. Si yo pudiera aislar los datos planeta por planeta, cada una de esta curva más compleja estaría formada por una superposición de 3 curvas de este tipo. Por eso yo les comentaba que es un método indirecto, pero que además tiene que ser muy preciso, que el análisis de los datos tiene que ser muy preciso, y hoy yo les hablaba de los límites tecnológicos, de por qué se observa hasta cierto punto y no se continúa observando más lejos. Esta línea azul que está acá es la que corresponde a cuánto o a qué velocidad radial tendría el Sol, o tiene el Sol, por el efecto de Júpiter. Recuerden que esto sale de que hay un planeta que tironea gravitatoriamente de una estrella. Júpiter es el más masivo de los planetas del sistema solar. Júpiter al Sol le imprime una variación en la velocidad radial de 11 metros por segundo, por acá. En el momento en que se descubrió 51 del Pegaso, si se hubiera utilizado la misma tecnología, pero al revés, es decir, alguien en 51 del Pegaso mirando hacia la Tierra y aplicando este método, mirando hacia el Sol y aplicando este método, no hubiera detectado a Júpiter. O sea que aún los casos que han dado negativos o en que no se ha encontrado nada, no se descartan, se mantienen como potenciales candidatos justamente por este límite tecnológico, digamos, en la resolución, ya sea en la toma de imágenes o en el procesamiento de los datos. Para un sistema más complejo todavía, esta línea azul sería el equivalente a lo que generan Júpiter y Saturno sobre nuestro Sol. O sea que ven que ni siquiera en la línea se ve una cierta variación. Lejísimo de detectar algo en nuestro sistema solar en ese momento, 1995. Bien, a ver si esto avanza. Yo estoy moviendo acá. Bueno, el segundo método. El segundo método es el método de tránsito o tránsitos, dependiendo de la cantidad de planetas que haya. Todos hemos en algún momento observado algún tránsito. De hecho, bueno, el otro día tuvimos algo que de alguna manera no es un tránsito, pero no es un tránsito planetario, pero es un escenario muy parecido, que es un eclipse, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se muestra el Sol y el pasaje de Venus por delante de la superficie solar. ¿Qué ocurre? Estando los tres alineados. Ven que esto es muy pequeñito en relación a la superficie de emisión de luz del Sol. El otro día, por ejemplo, en el caso del eclipse de Sol en Montevideo, el disco solar se oscureció hasta un casi 80%. Pero en este caso, que es un planeta pasando por delante de su estrella, esta fracción es muy chiquita.
Aún así, si se mide con precisión el brillo, acá en este eje ahora ya no está más la velocidad, está el brillo. Con brillo se puede entender flujo emitido, se puede entender magnitud absoluta, se pueden medir bajo distintos parámetros, pero en definitiva lo que estamos midiendo es la cantidad de luz que nos llega de la estrella. Cuando el planeta no está pasando por delante de la estrella, yo recibo una cierta cantidad de brillo, que va a ser esta. En el momento en que el planeta comienza a pasar por delante de la estrella, va a haber una caída. La caída se va a sostener durante todo el tiempo en que el planeta esté pasando por delante de la estrella. Y luego la estrella va a volver a tener su brillo original. ¿Cuál es el problema con este método? Este método es un excelente método. Es el método al que se ha apostado en los últimos años y en el que además se va a seguir apostando. El problema es que cuando hablamos de que baja la intensidad, estamos hablando que de pronto baja en una milésima, una 100 milésima, una millonésima. Entonces, cuando se hace la fotometría de la estrella, cuando se mide la luz de la estrella a lo largo del tiempo, hay que tener nuevamente, como en el caso anterior, son otros parámetros, pero hay que tener un poder de resolución del instrumento y para analizar los datos muy, muy fino. Una cosa que yo no comenté es que el método de la velocidad radial es un buen método, es un método que favorece, no se preocupen, es un método que favorece que encontremos planetas masivos cercanos a la estrella. Cuanto más masivos, más tironeo van a hacer de la estrella. Cuanto más cerca, como la fuerza de gravedad depende de la distancia, entonces van a ser un tironeo más significativo. En el caso, pero por otro lado, nos da un margen más, digamos, espacial más grande. El método del tránsito tiene la ventaja de que el planeta no tiene por qué ser tan masivo, siempre y cuando yo pueda tener una muy buena resolución en la fotometría, pero cuanto más cerca esté, mejor. Favorece a los planetas cercanos a la estrella. ¿Y eso por qué? Porque cuanto más lejos está el planeta, esto es básicamente las leyes de Kepler, más va a demorar en dar una vuelta. Entonces, yo voy a tener que observar a la estrella durante muchísimo más tiempo para detectar las caídas de brillo. Y no sospechamos de la presencia de un exoplaneta hasta que no haya una serie de caídas de brillo. Si no, podría ser otro mecanismo intrínseco a la estrella. El método de tránsito me aporta, vieron que yo en el método de la velocidad radial decía, bueno, podemos determinar el período de la estrella y la masa de la estrella. La masa en el tema de la velocidad radial, en realidad, por una configuración de cómo esté el plano de traslación del planeta respecto a nosotros, voy a poder determinar la masa mínima. En el caso del método del tránsito, voy a poder determinar el período, el radio de la estrella y en el mejor de los escenarios, la presencia o no de atmósfera en el planeta. Para que se hagan una idea, si bien esto no tiene unidades acá, pero estas son medidas de curvas de luz de un cierto sistema. Miren la dispersión que hay en las observaciones, ¿no? Todos estos puntitos son observaciones. Esto es tomado desde tierra. Esto que está acá es exactamente el mismo sistema observado desde la misión Kepler.
La misión Kepler, o el telescopio Kepler, como quieran llamarle, es espacial, está fuera de la atmósfera terrestre, y fue pensado justamente para poder estudiar específicamente la existencia de planetas extrasolares por el método del tránsito. Por eso, si ustedes entran a NASA, a la página de NASA, y buscan misión Kepler, van a ver que hay cientos y cientos y cientos de curvas de luz. Las pueden bajar, se puede trabajar con ellas, pero justamente están orientadas, o sea, son curvas de luz porque la misión de Kepler fue buscar planetas por el método de tránsito. Además de encontrar muchos planetas extrasolares a través de este método, lo que logró hacer la misión Kepler fue verificar planetas que se habían encontrado a través del método de la velocidad radial. Bueno, acá hay otro método que ha generado algunos frutos, que tal vez sea un poquito más complicado de explicar, que se denomina de microlensing o de microlentificación. Si nosotros tenemos una estrella y la estamos observando, y no hay nada en el camino entre la luz que sale de la estrella y que yo observo, voy a ver solamente esa estrella. Si un objeto masivo se coloca, o la configuración geométrica ya está dada así, entre la estrella y el observador, si este objeto es lo suficientemente masivo, recuerden que uno de los planteos de Einstein era que la masa desvía o de alguna manera moldea el espacio. Entonces, ¿qué ocurre? Esta masa va a, por decirlo de alguna manera, cambiar la curvatura del espacio, y la luz de la estrella va a tener que seguir esa trayectoria. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que era una trayectoria recta y que no pasaba nada, ahora se vuelve, ocurre como este desdoblamiento, y yo termino observando dos estrellas en vez de una. O termino observando un objeto donde antes no había. No era que no había, era que yo no lo podía ver. Cuando digo yo, es el telescopio con base en tierra, el telescopio en el espacio, etc. Bien, el fenómeno de lentes gravitatorias y de microlentes gravitatorias es un fenómeno que se ha venido estudiando. El gran espaldarazo de la observación de eso fue Hubble, el telescopio Hubble. Acá aparece, esta es una imagen de 1996, en un fondo de cielo donde no se ve nada, y acá aparece el objeto lentificado. Ahora, ¿qué pasa si esta estrella tiene un compañero, un planeta alrededor? Se produce, esto que está acá abajo, que se conoce como línea de base, es o sea, es lo que sería el brillo de la estrella en ausencia de una lente gravitatoria. La lente gravitatoria genera un fenómeno que se denomina magnificación. Si la magnificación es una curva totalmente continua, sin ninguna alteración, bueno, estamos viendo la alteración de una estrella, o sea, de la imagen de la estrella. El problemita, o la alegría, en realidad el problemita, es cuando aparece este tipo de cosas. Este piquito acá, en la observación, está modelado acá, estas líneas interrumpidas, digamos, serían lo que corresponden a la curva si se continuara, y este piquito es este piquito que está acá. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este objeto que se coloca entre la estrella y el observador está amplificando o está alterando no solamente la luz de la estrella, sino de lo que acompaña a la estrella, en este caso, un planeta.
Entonces, este tipo de estructuras, cuando observamos, cuando reconstruimos la curva de magnificación de una estrella que tiene compañeros planetarios, este tipo de piquitos son los que dan evidencia de la presencia de esos planetas. Bueno, y como yo les decía, yo voy moviendo, yo no sé si ustedes lo ven en la pantalla, pero a mí me aparecen las pantallitas de Zoom, entonces me tapan la diapositiva, yo la voy moviendo. El más evidente en el sentido de, bueno, lo que uno podría pensar cuando dice, bueno, yo quiero detectar exoplanetas, es detectarlos visualmente, ¿no? Obviamente con telescopio, pero digo, poder ver los planetas. Yo les decía que el descubrimiento de Mayor y Queloz, de 51 del Pegaso, no fue el primer reporte de un planeta extrasolar. Se había reportado a otro en 1991, 4 años antes. ¿Cuál era el problema? Que esos planetas que se habían detectado a través de estudios en ondas de radio, estaban orbitando un púlsar. Un púlsar básicamente es una estrella muy masiva, mucho más masiva que el Sol, que, por utilizar una terminología coloquial, que ya murió, que ya no está en equilibrio como está el Sol o las estrellas estables. Entonces, si veníamos hablando de que los planetas son como un subproducto de la formación de una estrella, ¿cómo es posible encontrar planetas alrededor de algo que podríamos decir que es como el cadáver de una estrella? Ese escenario de planetas en torno a un púlsar fue el que hizo, y el no comprender cómo podía haber planetas después de que esa estrella hubiera dejado de estar estable y hubiera colapsado, fue lo que hizo que ese descubrimiento del 91 se considerara una anomalía, no un planeta extrasolar como resultado de una evolución de un sistema como el nuestro. Cuando se comienzan las detecciones visuales, que son las más difíciles de hacer, para que se hagan una idea, una estrella, perdón, todos sabemos que emite luz, los planetas reflejan esa luz, por lo tanto, la estrella es muchísimo más brillante que el planeta. Aún en el infrarrojo, la relación entre el brillo de la estrella y el brillo del planeta es tan significativa que es muy difícil de observar. Diríamos prácticamente imposible. ¿Cómo se ha logrado? Se ha logrado trabajando con coronógrafos, eso que yo les comentaba hoy de tapar artificialmente la estrella, y con una técnica que tienen los telescopios de ultimísima generación, que se denomina óptica adaptativa. No son espejos enteros, sino que son espejos que están formados por espejos más pequeños y que se van respondiendo a la señal lumínica que va recibiendo de la estrella. Perdón, no sé si... ¿Hola? Sí, te escuchamos, Andrea. Fue un pequeño cruce que hubo. Ah, de acuerdo. Bueno, entonces, en el 2008, esto es falso color, obviamente, y tiene que ver con eso que yo les hablaba de la óptica adaptativa, pero se encuentra un sistema planetario donde se observan los planetas. Y una cosa interesante es que ya nos estamos moviendo de ese escenario cómodo que era una estrella similar al Sol. Porque esta estrella es una estrella de tipo espectral A5. ¿Qué significa eso en castellano? Que es una estrella, digo, A5 de la secuencia principal. Es una estrella estable, esta sí es estable, pero es mucho más masiva que el Sol. Por lo tanto,
empiezan a aparecer señales de que, bueno, de que no solamente en torno a estrellas como nuestro Sol, sino que en torno a estrellas más masivas, más energéticas, bueno, y que eventualmente van a tener un destino más trágico que el destino solar, también aparecen exoplanetas. Bien, continuemos. Esto es otro escenario, también otra imagen, imagen visual, o sea, se vio el exoplaneta. Y esto es muy interesante, es otro caso atípico. Yo les aseguro que la gran mayoría, ahora después lo vemos, pero la gran mayoría de los exoplanetas forman parte de sistemas bastante típicos. Les estoy mostrando algunos que son un poco raritos. Les mencioné el del Pulsar, les mostré el de la estrella A5, y este es un planeta. ¿Por qué fue más sencillo en este caso captar la imagen del planeta? Porque está orbitando alrededor de una enana marrón. Cuando yo comencé la charla les dije, un planeta es un objeto masivo que orbita alrededor de una estrella y que tiene una masa de hasta 13 veces la masa de Júpiter. A partir de 13 masas de Júpiter, un objeto puede iniciar ciertas reacciones nucleares, lo que se conoce como quema del deuterio, o sea, la fusión de 2 átomos de hidrógeno para dar deuterio, pero no llega a tener la presión y temperatura en su núcleo como para iniciar lo que se conoce como el ciclo protón-protón, que es el que genera energía, por ejemplo, en el Sol. A esos objetos que no son planetas y que son algo así como estrellas fallidas, se les denomina enanas marrones. Este es el caso de un planeta que está orbitando una enana marrón. Y acá tenemos otro caso de un planeta con 5, un sistema con 5 planetas en torno a una estrella. Bien, todo esto entonces con el último método, que era el método de visualización directa. Y acá aparece, esta página yo la recomiendo fervientemente. El otro día cuando hablábamos de Marte, yo les mostraba distintas páginas de dónde obtener imágenes de Marte, porque a mí siempre me guía la convicción de que la mejor forma de entender la ciencia es haciendo ciencia y que todos podemos hacer ciencia. Entonces, en esta página, que se llama exoplanets.org, no solamente tienen la versión actualizada día a día de lo que se sabe sobre los planetas extrasolares. Por ejemplo, acá estaríamos hablando de 3.262 planetas confirmados al día de hoy. Muchos de ellos tienen que ver, por otro lado, hay un número bastante importante que son objetos candidatos a la base de exoplanetas que fueron relevados o que serían relevados por el sucesor de la misión Kepler, que es la misión TESS. Ven que acá dice 26 planetas que fueron detectados por microlensing y por imagen directa, o sea, los que fueron detectados por métodos directos de imagen directa son muy poquitos, pero además tienen la opción de organizar los datos en tablas, en gráficas, hay links interesantes de exoplanetas para poder seguir. Y voy a entrar ahora en enfocarnos un poquito en lo que, ¿se acuerdan? Yo les decía el método de tránsito, que ha sido el más usado últimamente, y que tiene su nave insignia, su estrella, en el telescopio Kepler. El telescopio Kepler estaba pensado, permítanme mostrarle, esta gráfica, por ejemplo, la hice hoy, si ustedes se fijan acá, es 16 de diciembre, a partir de datos de allí, de donde yo les decía, de exoplanet.org.
todos estos puntitos son exoplanetas. Los que están en azul son exoplanetas que fueron detectados por el método de la velocidad radial. Los que están en rojo, por ejemplo así, rojo vacío, son por método de tránsito. Los que son rojos pero tienen la tonalidad grisácea fueron también por método de tránsito, pero a través de la misión Kepler. Y después hay unos poquitos, que igual son válidos, ¿no? Verdes, que fueron descubiertos por microlensing, y acá unos muy poquitos por el método visual. ¿Tá? Yo acá puse un marroncito, no quiero que confundan este color con este. Esto se corresponde a estos que están por acá. Que si miramos, en este eje está la masa del planeta en masas de Júpiter, y acá está la distancia a la estrella. No es casual que los que se pudieron observar son objetos que son de más de 10 masas o del entorno de 10 masas de Júpiter. Pero básicamente se distinguen dos poblaciones bien claras, ¿no? Las que fueron encontradas a través del método de tránsito y las que fueron encontradas por velocidad radial. Y para que tengan una idea, lo que coloqué acá, obviamente que absolutamente no a escala, es dónde estaría la Tierra en este esquema, o sea, a una unidad astronómica del Sol y con esta masa, dónde estaría Júpiter y dónde estaría Neptuno. ¿Qué nos hace pensar esta gráfica? Si ustedes se fijan, yo me voy a mover un poquito acá. Lo que hice entre esta gráfica y esta fue sacarle los colores. Ahora estamos mirando todos, independientemente del método por el que hayan sido descubiertos. Va a haber una población de planetas extrasolares que están muy cerca de la estrella. Para que se hagan una idea, acá a una unidad astronómica estaría la Tierra, y que son de masas de hasta 1/10 de la masa de Júpiter. O sea que a estos planetas se le denomina supertierras. ¿Por qué supertierras? Están a menos de una unidad astronómica de su estrella respectiva, o sea, si estuvieran en el sistema solar estarían entre el Sol y la Tierra. Todo indica de que son, por lo que hablábamos hoy de los perfiles de temperatura del disco, de que son objetos densos, rocosos, similares a la Tierra, pero son o tienen la misma masa o son más masivos que la Tierra. Hasta 20 veces la masa de la Tierra. Y acá aparece otra población, que fue la que al principio desorientó muchísimo, que si ustedes miran, también están, cada uno de estos circulitos es un exoplaneta, también están a menos de una unidad astronómica de su estrella. Pero tienen, algunos de ellos, hasta 10 masas de Júpiter. Entonces, si pensamos en nuestro sistema solar, lo que decimos es, tenemos objetos hasta 10 veces más masivos que Júpiter, pero por dentro de la órbita de la Tierra. Y estos objetos son gaseosos, además. ¿Qué pasaba con eso? Cuando se empiezan a acumular las observaciones y se empiezan a detectar cada vez más sistemas de planetas extrasolares, empieza a tambalear el escenario, el modelo que teníamos para la formación del sistema solar. Porque nosotros lo que se había planteado, el modelo de estándar, lo que decía era, bueno, hasta 5 unidades astronómicas para una estrella tipo Sol, van a haber planetas menos masivos y rocosos. Y de 5 unidades astronómicas para afuera, planetas gaseosos y muy masivos. Estos son muy masivos y son gaseosos, pero están por dentro de lo que sería la órbita de la Tierra. Por eso reciben el nombre de Júpiters, porque son similares a Júpiter o más masivos,
calientes, ¿sí? Por la cercanía a la estrella. El caso es, acá están incluidos los datos, como yo les mostraba, de la misión Kepler. ¿Cuál fue el objetivo de la misión Kepler? El objetivo de la misión Kepler era encontrar planetas similares a la Tierra, o del orden de la masa terrestre. ¿Tá? Y si ustedes se fijan, lo que está acá en esta especie de amarillito es cómo se incrementó el conocimiento, la cantidad de planetas extrasolares que se habían encontrado antes de la misión Kepler y que se encontraron después. Los planetas tipo Júpiter, los planetas más masivos, cerca o lejos de la estrella, no importa, Kepler solo pudo aumentar un 2%, o sea, descubrió unos poquitos más. Planetas como Neptuno o menores lo incrementó en un 200% el número. Planetas del orden de la Tierra hasta 600%. Entre los antes, lo que se conocía antes es lo azul, lo otro es Kepler. Y planetas más chicos que la Tierra, 400%. Entonces, es notorio que este objetivo de la misión Kepler de encontrar planetas similares en masa y en tamaño a la Tierra se cumplió con todo éxito. ¿Cuál sería la explicación de este fenómeno? Existe, y todos los que hacen astronomía observacional lo saben, que existe lo que se conoce como bias o como sesgo observacional. Yo muchas veces encuentro lo que mi instrumento me permite encontrar. Entonces, ¿por qué al principio, cuando estoy hablando al principio, estoy hablando entre 1995 y el 2000, un poquito más capaz, ¿por qué parecía que todos los planetas extrasolares que se encontraban eran muy masivos y estaban muy cerca de la estrella? Y había dos opciones. La primera era, el modelo que tenemos para la formación del sistema solar está muy mal, o algo pasa en los sistemas planetarios que determina que planetas tan masivos estén tan cerca de la estrella. La solución a este enigma vino por el lado de los modelos numéricos y de las simulaciones matemáticas. Y hay dos respuestas posibles. Una es que los planetas se forman, fue una de las primeras diapos que yo les mostré, en un disco de gas y polvo que es el subproducto de la formación de la estrella. Mientras el planeta se está formando, hay una interacción entre el planeta y el disco que de alguna manera hace que el comportamiento del planeta, el comportamiento dinámico, la órbita que está empezando a tener ese planeta, no sea estable. Tiene una especie de efecto de frenado. Mientras que por otro lado, cuando se forma más de un planeta, empiezan a interactuar gravitatoriamente y se produce lo que se conoce como una migración planetaria. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestro sistema solar probablemente se formaron más planetas de los que hoy tenemos. Y seguramente, y todos los modelos numéricos lo indican así, y las simulaciones computacionales, Júpiter y Saturno se formaron más lejos del Sol de lo que están hoy en día. Por interacciones gravitatorias entre ellos, por si a alguien le interesa el nombre técnico, se llaman resonancias de movimientos medios, después migraron, se movieron hacia el sistema solar más cercano, hacia la zona del sistema solar más cercana en la que se encuentran hoy. Y a su vez,
existe la posibilidad de que algunos planetas, o que hubiera algún planeta más, además de Mercurio, y que en ese movimiento de migración del sistema solar hacia adentro, de los planetas hacia adentro, haya ido a parar al Sol. ¿Qué frena este proceso? Bueno, una de las cosas que frena ese proceso, que finalmente no todo termina yéndose hacia la estrella, es justamente las interacciones de fricción con el disco. Bien, superada esa crisis, entonces. ¿Qué pasa con estos planetas que se denominan Júpiter calientes? Bueno, son gaseosos, entonces se puede decir que se comportan como si tuvieran atmósferas extendidas, o sea, no queda claro como en Júpiter. En Júpiter uno puede distinguir una atmósfera, si bien Júpiter no tiene una superficie sólida, el comportamiento del hidrógeno, el estado del hidrógeno, nos deja estratificarlo. En los Júpiter calientes hay atmósferas extendidas que en realidad son resultado del gas a alta temperatura por la cercanía a la estrella. Esto que aparece acá de la circulación atmosférica típica es lo que yo les señalaba, y se han detectado, al igual que en Júpiter, interacciones magnéticas, o sea, fenómenos magnéticos importantes. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que vamos a ver a continuación, los Júpiter calientes son un espectáculo digno de ser estudiado, pero bastante inhóspitos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con los planetas que están cerca de la estrella, con esas supertierras, si volvemos a la clasificación anterior? Esto era lo que les mencioné recién, y ahora les hablo de esto. Que en muchos casos, la cercanía a la estrella es tal que termina dándose lo que se conoce como anclaje gravitatorio o sincronismo. ¿Qué es lo que ocurre con la Luna y la Tierra? La Luna siempre da la misma cara a la Tierra. Hay un movimiento sincrónico entre el periodo de rotación y de traslación de la Luna. Los planetas, muchos, no todos, pero muchos de los planetas extrasolares que se han detectado, que son similares a la Tierra, recuerden que yo les decía que la misión Kepler tuvo como objetivo recabar, detectar planetas similares a la Tierra, en masa y en tamaño, caen en este criterio de anclaje gravitatorio. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que sería un lugar también bastante inhóspito, porque uno tiene una zona del planeta perpetuamente hacia la estrella y otra zona perpetuamente en sombra, por decirlo de alguna manera. Bien, yo les decía que el método del tránsito, o de tránsitos, tiene ventajas, como todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Una de las grandes ventajas del método del tránsito es que si además de ser muy cuidadosos con la fotometría, es decir, con medir la luz que recibimos de la estrella, se toman espectros de alta resolución, se puede llegar a apreciar la presencia de atmósfera en el exoplaneta. Y miren de lo que estamos hablando, ¿no? En 1995, que no es nada, son 25 años, se descubre el primer planeta extrasolar. 25 años más tarde, que en ciencias no es nada, estamos hablando de poder estudiar las atmósferas de los exoplanetas y dentro de esas atmósferas poder encontrar eventualmente lo que se denominan biomarcadores, o biosignatures en inglés. ¿Qué son los biomarcadores? ¿Se acuerdan o no sé si escucharon una noticia que salió hace un tiempito, sobre la fosfina en Venus?
o el metano en Marte son moléculas que están asociadas a la actividad biológica. Entonces, bueno, esto es un texto, pero más allá de textos, si ustedes entran a Google Académico y buscan atmósferas de exoplanetas o biomarcadores exoplanetas, van a encontrar una cantidad enorme de trabajos que están, que tienen que ver con qué habría que buscar, qué biomarcadores. Por ejemplo, en Marte, en la Tierra y en Venus, esta caída en el espectro marca una fuerte presencia de CO2, en la Tierra el ozono. El CO2 puede ser de origen meramente, o sea, no necesariamente está relacionado con la presencia de vida, pero el ozono sí, porque el ozono viene del oxígeno. Y el exceso de oxígeno es una evidencia de actividad biológica. Bien. Y habíamos, y ya estoy terminando, esto ya lo habíamos visto, no sé si exactamente esta gráfica, pero habíamos hablado de esto el otro día, donde yo les decía, bueno, hay distintos tipos de estrellas. Hay estrellas que acá se representan como pequeñas, que es verdad que son pequeñas, pero cuando hablamos de estrellas lo relevante es la masa, ¿sí? Que son estrellas muy poco masivas, que por lo tanto la energía que liberan es una energía baja. La temperatura superficial de estas estrellas, para que se hagan una idea, es del orden de 2500 Kelvin, en el Sol es 6000, y después están estas otras, que son las estrellas azules o blanco-azuladas, que son las estrellas más energéticas. Para cada para cada uno de estos tipos de estrella, se define lo que se conoce como la zona de habitabilidad. Por ejemplo, para el Sol, la zona de habitabilidad, esta franja acá, ¿sí? Contiene a la Tierra, a Marte casi saliéndose de la zona de habitabilidad y Venus que quedó por afuera. O sea, en un sistema como nuestro sistema solar, la zona de habitabilidad, definida como la región donde puede existir agua líquida, los dos planetas que se encuentran ahí es la Tierra y Marte en el borde. Cuanto más energética es la estrella, más hacia afuera está la zona de habitabilidad, o sea, más lejos tiene que estar el planeta para que pueda contener agua líquida, estar protegido de la radiación, etc. Y cuanto más débil es la estrella, más cerca puede estar el planeta y cumplir con las condiciones para la existencia de agua líquida. En el caso, por ejemplo, de Próxima Centauri, el B, el planeta detectado en Próxima Centauri, como está en torno a una estrella, una enana roja, está dentro casi de la zona de habitabilidad. Bueno, acá no voy a entrar, pero si nos preocupamos por la zona de habitabilidad, y pensamos qué exoplanetas serían potencialmente habitables, NASA definió un concepto que es índice de similitud con la Tierra, toma en cuenta, bueno, cantidad de agua, atmósfera, compuestos, un montón de cosas. Para que se hagan una idea, Marte y la Tierra se mide como 1. Algo que tenga un índice de similitud 1 es que es exactamente igual de habitable que la Tierra. Marte cumple el 64%, o sea, 0.64. Y hay exoplanetas que tienen un índice de similitud con la Tierra mayor que cualquier planeta del sistema solar. Acá aparecen, el que tiene un índice de similitud mayor es 0.95. Recuerden que 1
si esto en vez de ser 0,95 fuera 1, sería tan habitable como la Tierra. Este es 0,95. De todas maneras, y una cosa que me parece prudente y necesario agregar, el traslado de seres humanos a un exoplaneta, en la entrevista que le hacen a Mayor cuando obtiene el premio Nobel, él señala que, bueno, que es un tema que por supuesto lo emociona profundamente, que está seguro que en menos de 10 años se va a saber si hay evidencias de vida en alguno de estos exoplanetas, pero que la humanidad no va a llegar a ninguno de ellos antes de unos aproximadamente 1000 años. Bueno, acá está más o menos lo mismo. Esta es una representación meramente artística de cómo sería el atardecer en estos distintos planetas en función de cómo es la estrella. Estas han sido las misiones que han sido relevantes para el descubrimiento de exoplanetas. Acá está Kepler, que era el que yo les mencionaba. TESS es el sucedáneo de Kepler. Después de eso, el James Webb, y hay como dos ramales, uno por el lado de NASA y otro por la Agencia Espacial Europea, con todas las expectativas puestas en lograr, como meta muy al futuro, ¿no?, poder tomar imágenes de exoplanetas habitables. Pero ven que hay que seguir toda esta cadenita de misiones para llegar a eso. Bueno, y terminando, esta frase de Carl Sagan de que seguramente en algún lugar algo increíble está esperando para ser descubierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la interesante charla de hoy. Quienes deseen hacer sus preguntas, por favor, déjenlas en el chat o pongan la opción de levantar la mano para poder cederle la palabra. Bueno, mientras esperamos, yo tenía una consulta. ¿Por qué en el momento se dijo algo de que hubo un sesgo de información, creo que fue la palabra, cuando se comenzaron a descubrir más planetas del tipo Júpiter caliente? No me quedó muy claro eso. ¿Por qué hubo...? En realidad lo que yo dije fue, capaz que tengo la mala costumbre a veces hablar muy rápido, un sesgo en la observación, porque ¿qué ocurría? Cuando yo les mostré la gráfica de velocidad radial con la que se descubrió 51 al Pegaso, yo les decía, si en vez de nosotros estar mirando hacia allá, hubiera alguien allá mirando hacia el Sol, no hubiera detectado la existencia ni de Júpiter ni de Saturno. En ese momento, o sea, en los primeros años de detección de exoplanetas, la tecnología que se tenía a nivel de telescopios y de procesamiento de los datos permitía descubrir planetas que fueran más de la masa de Júpiter o más, pero cercanos a la estrella. Entonces, claro, los primeros que aparecían obviamente eran los que cumplían esa condición. Entonces daba la sensación de que todos los exoplanetas iban a contramano de lo que era el modelo de formación del sistema solar. Cuando mejoró la tecnología se empezó a ver que eso era simplemente porque las observaciones que se estaban haciendo con instrumentos que eran lo que permitían detectar. No sé si me expliqué. Sí, sí. Más bien, ¿podrías, por favor, mirar el chat? Ahí te han dejado, sí, bueno, algunos comentarios y algunas preguntas, por favor. Si se han detectado exoplanetas en una estrella clase O, no. Las estrellas de tipo espectral O son las estrellas más energéticas que se conocen. En realidad, los que se detectaron dentro de tipos espectrales A, se detectaron de casualidad, digamos. O sea, siempre se buscó en estrellas de tipo solar, tipo G, y cuando hubo algún cambio de orientación, era hacia las estrellas menos energéticas.
hacia justamente las estrellas tipo M, a las enanas rojas, porque los planetas podían estar más cerca y era mejor, más fácil detectarlos por tránsito. Pero en la clase O que yo sepa, no. Y en el caso, y no hay, o sea, sería uno de los últimos objetivos, digamos, verificar la existencia de algún exoplaneta en torno a tipos espectrales tan tempranos como el O. Sigo mirando. Sin comentarios, ¿no? Sí. ¿Preguntas? Yo por lo menos no estoy viendo. Bueno, entonces, mientras esperamos algunas preguntas allí, ¿podría yo compartir, por favor, unos... Sí, sí, ya mismo Sí, a ver. salgo. Ujú. Ahí. Bueno, a ver, vamos, mientras esperamos, vamos a compartir, bueno, voy a compartir aquí algo, a ver. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Ya. Bueno, entonces agradecemos como siempre a nuestro expositor que en estas 2 últimas semanas ha sido Andrea Sánchez, y también agradecemos a la web Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores. Ahí tienen la dirección, es una página de historia militar peruana y sudamericana en general, y que semanalmente nos proporciona su plataforma Zoom y que hace posible este ciclo de charlas. Y como ya es costumbre aquí en La Aliada, le otorgamos este segundo diploma por esta segunda charla a Andrea, Muchísimas gracias. y se lo vamos a hacer llegar a su correo. Te estamos muy agradecidos, Andrea, porque de verdad en este ciclo de charlas estábamos buscando hace tiempo algún expositor de Uruguay, y bueno, así que contactamos contigo, y la verdad que ha sido muy interesante las 2 charlas que nos has proporcionado en estas 2 últimas semanas. Muchísimas gracias. Uh-huh. Bien. A quienes deseen certificados de esta charla de asistencia pueden pedirlos al correo charlas.liada@gmail.com, indicando su nombre completo o el nombre con el que desean que aparezca. Estamos debiendo los certificados de la charla de la semana pasada todavía, pero eso es lo único que queda pendiente. También, bueno, los respectivos créditos al equipo de Charlas Liada, Jorge Colan y Manuel Rojas. Bueno, cierro acá y sigo compartiendo también. Invitarlos a que revisen la página web de la Aliada, como siempre, donde están para descargar nuestra revista Universo Digital, que ya va en el número 63, y donde también pueden encontrar los números anteriores de la mencionada revista, que es el órgano oficial de difusión de la Aliada. Bueno, aquí les muestro el último número 63 con diferentes artículos. Ya saben ustedes que es gratuita, pueden descargarla libremente desde el sitio web de la Aliada. Y también informarles que esta charla está siendo grabada y que dentro de unas horas va a ser subida a nuestro canal de YouTube, Aliada TV, donde están también las charlas anteriores. Bueno, hay, me parece que ya más de 25, cerca de 30 charlas de todo este ciclo, del ciclo de charlas 2020. Y también, finalmente, invitarlos, como todas las semanas, a que revisen la web planetaazul.liadaweb.org de la sección Planeta Azul de la Aliada, que está a cargo de Carlos Costa, nuestro amigo de Uruguay, y de Jorge Coblan, desde Santa Fe, Argentina. La siempre renovada sección Planeta Azul, bueno, contiene abundante información, diferentes artículos, siempre actualizados, así que les recomiendo que puedan visitarla. Como saben, bueno, esta charla es ya la última de este ciclo 2020, y bueno, de aquí nos vamos a tomar un descanso hasta marzo, así que les vamos a pedir que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestros foros de internet, y para anunciarles el reinicio del ciclo 2021, del ciclo de charlas.
A ver, voy a, ¿cómo hago acá para dejar de compartir? Ya, ahora sí. Así. Bueno, entonces, a ver. Bueno, aquí te han dejado algunos saludos más en el, Sí, los vi, ya les agradecí en a el chat. todos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces te agradecemos, Andrea, y te pedimos unas últimas palabras como cierre de tu interesante charla de hoy. Bueno, sin duda, primero el agradecimiento a mis colegas de Uruguay que tuvieron la confianza como para proponerme para estas charlas con ustedes. Yo realmente que me quedo muy contenta por bueno, los nuevos vínculos, los nuevos, las nuevas personas que uno va conociendo en esta trayectoria. Y eso, agradecerles y bueno, quedar a las órdenes. Bueno, entonces muchas gracias amigos. Por favor permanezcan atentos a nuestras redes sociales, foro de internet, medios de comunicación y ya anunciaremos el reinicio de nuestro ciclo de charlas ya en marzo próximo, que ya se llamaría Ciclo de Charlas Astronómicas 2021. Buenas tardes a todos, que pasen feliz Navidad, feliz Año Nuevo con sus familias, cuídense, ojalá que el próximo año nuestros países estén en mejor situación. Bueno, saludos a ustedes, salud también a sus familias. Así que cuídense y muchas gracias por acompañarnos durante todo este ciclo. Buenas tardes y nos vemos pronto. Gracias, gracias a Bueno, todos. Nos vemos. felicidades a todos. Muchas Igualmente gracias. para ustedes. Gracias. Beso grande. Que Gracias. Chau, pasen chau. bien. Gracias, gracias.